vamos hacia lo que más necesitamos, que es nuestra propia muerte. Si no muriéramos, no trascenderíamos. Si no hubiera muerte, todo sería repetición y sería inacabable, ¿no? Lo que le da valor a la vida es precisamente que hay un término, pero no solo porque hay un término, sino porque la muerte es la oportunidad de un cambio de nivel. Dios no existe, ¿eh? Que Dios es, que los que existimos somos nosotros. Hoy nos acompaña Javier Meloni. Él es antropólogo, es escritor, es teólogo. Muchas gracias por estar aquí, Javier. Bienvenido. Gracias a ti por tu invitación. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Dispuesto a compartir, dispuesto a dejarme interrogar, dispuesto a dejarme asombrar, digamos, sí, claro que sí. Estamos aquí por una colaboración con la editorial Un grano de mostaza. Iniciamos un ciclo de conferencias sobre Dios y queríamos oír la voz de Javier Meloni, o sea que por eso te invitamos, o sea, muy agradecidos que estés aquí hoy con nosotros. ¿Tiene el mundo, Javier, una imagen inmadura de Dios? ¿Qué significa Dios para el mundo? Yo creo que como nunca existen diferentes edades de conciencia o diferentes estadios de madurez en las imágenes de Dios, desde las más primarias hasta las más, digamos, maduras, hasta las más sofisticadas, hasta las más increíbles y bueno, y responde. Lo interesante es entender que cada una de ellas responde a un estado de conciencia. Es decir, cada estado de conciencia tiene una imagen de la realidad y de Dios, por supuesto, ¿no? Exactamente. Esto lo he dicho muchas veces porque me parece importantísimo. No vemos la realidad tal como es, sino tal como somos. Por lo tanto, nuestra imagen de Dios no es tal como Él es, Él, ello, ella. Bueno, ya entramos con problemas de pronombres de género, porque evidentemente está más allá de Él, ello, ella. Y por lo tanto es en función de nuestro estado interior que proyectamos nuestros nombres, nuestras imágenes, nuestras expectativas, nuestras omnipotencias, nuestras impotencias, nuestros temores, nuestras esperanzas. Entonces una gran pantalla que lo recoge todo, pero que es mucho más que una pantalla, ¿no? ¿La imagen de Dios es la imagen que tenemos de nosotros mismos? No solo, yo creo que es la imagen idealizada o final de nosotros mismos. Yo creo que hacemos una distinción entre nosotros y Él, bueno, vamos a llevarle Él todo el rato para simplificar, entendiendo, bueno, y ahí hay un gran tema, toda la cuestión de la no dualidad, en qué medida es... o sea, hay dos grandes paradigmas, digamos, ¿no? El paradigma que subraya la distancia entre Dios y criatura, y en estos momentos el paradigma que trata de suprimirla al máximo, todo el tema de la no dualidad, pero hay mucho que profundizar que espero que en la conversación tengamos ocasión de hacerlo. Cuando nombramos a Dios como Padre, ¿ese término tiene unas limitaciones? Todo término tiene unas posibilidades y unas limitaciones. Entonces, está claro que la imagen de padre está ligada al patriarcado, o sea, en la misma palabra ya lo contiene, y dentro del patriarcado es inimaginable una figura femenina, como dentro del matriarcado sería imaginable una figura masculina. Entonces, de todas maneras, cuando decimos padre en el cristianismo o en la Biblia, tiene mucho también de madre, O sea, es un padre-madre. Lo que pasa es que lo empezamos diciendo en masculino. Pero cuando en la Biblia se habla de Dios misericordioso, Dios de ternura, hay imágenes totalmente maternales, ¿no? Y aún así se mantiene el nombre Padre. Sí. En cambio, la palabra Madre está asociada a las diosas paganas, a la Madre Tierra, y entonces ahí los judíos se pierden. El cristianismo tiene mucho de semítico y en ese sentido ese paso no lo da. Pero cuando en los siglos posteriores nos hemos acercado a todas las tradiciones ligadas a la tierra y a la madre tierra, la imagen de la divinidad se feminiza, digamos, ¿no? Si hablamos de los atributos de Dios, Javier, muchos teólogos, que tú sabrás, reformados, distinguían entre atributos comunicables y no comunicables, ¿no? Que solo son disponibles para Dios, no para el Hijo. Claro, pero esto, a mí esta teología ya me fatiga, digamos, ¿no? Porque es muy restrictiva. Sí, bueno, podemos hablar de atributos como de un gran diamante, pues tiene diferentes lados y cada lado pues es un atributo de Dios, podemos hablarlo de este modo, ¿no? Pero con ello ya estamos dando por supuesto
que tiene caras diferentes y ya lo estamos fragmentando y entonces yo creo que ya lo estamos limitando. Toda la teología de los atributos de Dios, en teología se distingue entre la teología catafática o positiva y teología apofática o negativa. Positiva o catafática significa todo aquello que se puede decir de Dios, y la teología apofática o negativa es todo aquello que no se puede decir de Dios. Pero lo interesante es que lo que no se puede decir de Dios es mucho mayor que todo lo que se puede decir. Por lo tanto, eso que decimos negativa es negativa en cuanto que no puede ser dicho, pero no puede ser dicho no porque no sea, sino porque es muchísimo más que cualquier palabra puede decir. Cuando lo pasamos a un atributo, ya lo estamos reduciendo. Aunque, como los seres humanos somos seres fragmentados y fragmentarios, pues vamos a hablar de atributos de Dios. Bueno, sí, pero no deja de ser una disminución respecto a lo que Dios es, digamos, claro. ¿no? Pero ese conocimiento, claro, nosotros tenemos la limitación del cuerpo y de nuestra mente personal, ¿no? Vamos a recibir, digamos, aquello a lo que estemos dispuestos, ¿no?, a recibir. ¿Hasta qué punto, digamos? Bueno, hasta el punto, efectivamente, del que seamos capaces, ¿no? Pero si empezamos ya con el segmento, con el fragmento, ya estamos, ya en ese punto de partida ya nos va a limitar, yo creo, el resto del recorrido. Si en cambio se parte de una visión más total o global, lo que se bebe de allí o lo que se desprende de allí va a tener otro colorido. Por lo tanto, el punto de partida determina la teología que va a ir después, ¿no? Algunos hablan del máximo atributo de Dios como el misterio. Sí. Sí, entendiendo por misterio diferente que un enigma, porque un enigma cuando se resuelve, pues ya está, ya se resuelve. Exacto. En cambio, un misterio, cuando más lo desvelas, más queda por descubrir, ¿no? Por lo tanto, el misterio es lo inagotable, no lo indescifrable. El misterio no es lo que una vez descifrado ya sabes lo que es, eso es un enigma. Sí. El misterio es lo inagotable. Cuanto más lo descubres, más queda por descubrir. Un misterio permanente, constante, ¿no?, indefinido. Bueno, por esto a mí me gusta decir últimamente, y lo digo no sé si a tiempo y a destiempo, porque es que creo que puede ayudar, que Dios no existe, que Dios es, que los que existimos somos nosotros. Entonces, la existencia es una fragmentación o una perspectivización. Hasta nosotros, al salir como existentes, estamos en el tiempo, en el espacio, y entonces de ahí vamos dedicando atributos Sí. a ese fondo del que venimos. Entonces, si Dios es, lo contiene todo. Por lo tanto, cualquier atributo no dejas más que un pequeño roce en lo infinito. Entonces, a mí me gusta más partir de la totalidad, digamos, Claro. ¿no? Y es cierto que siempre vemos a Dios desde nosotros, ¿no? No puede ser de otro modo. Siempre vamos así, miramos desde aquí hacia allí, ¿no? Pero es cierto que decías eso, que decías, ¿no?, que realmente para Dios somos su expresión, ¿no? Dios es en nosotros, ¿no? Se expande, ¿no?, en estos seres humanos, ¿no? Nos cuesta ver de Dios hacia el ser humano, como si dijéramos. Bueno, porque estamos muy autocentrados, porque nuestro punto de vista de partida es el autocentramiento, por eso existimos. Y entonces todo el proceso de madurez psicoespiritual es el proceso de descentramiento. Pero, claro, el punto de partida siempre somos nosotros, ¿no? Entonces entendemos que la madurez cognitiva y espiritual es darse cuenta de los limitantes que interponemos para ir abriendo, y eso es la disolución del ego, la disolución de las categorías del yo, todas estas cuestiones, ¿no? Cuando el ego dice yo soy Dios, esa es la gran distorsión. Eso es una distorsión muy equívoca, porque el ego no puede decir que es Dios. Bueno, se está haciendo un Dios en minúscula, ¿no? Claro. Nada más, o sea, la palabra Dios es correlativa a la criatura. En el momento que estamos diciendo Dios, ya estamos diciendo desde la criatura, por lo tanto la criatura no puede decir que es Dios porque está distorsionando el término mismo. Nosotros no somos Dios, sino somos lo que Dios es, que es su ser bajo nuestra forma. Claro, eso no es lo mismo que decir que somos Dios, ¿no? Claro. Nosotros somos el agua de la fuente, pero no somos la fuente.
sino el agua que brota de la fuente. La fuente es el manantial inagotable que brota de esa fuente. Somos la ola del mar, pero no somos todo el mar, somos una olita dentro de ese mar. Entonces, según cómo se diga, está bien, sí, somos agua de ese océano, y en el sentido somos océano, pero no somos el océano, ¿no? Decía Moisés, se le fue dicho, perdón, a Moisés, cualquiera que viera mi rostro moriría, ¿verdad? Cualquiera que vea mi rostro morirá. Pero luego también parece que se dijo, pero voy a mostrarte todo mi esplendor. Bueno, la teología clásica distingue entre la esencia y las energías. El esplendor sería la energía, la esencia es lo que no puede mostrar, y esa esencia que se podría mostrar solo puede ser mostrada si no hay un yo que lo retenga, y por lo tanto ese yo tiene que morir, claro. Para poder ver a Dios, solo se puede ver Dios desde Dios, por lo tanto el yo tiene que morir. Eso es lo que tiene que morir, ¿no? Porque lo que tienen que morir son todas nuestras categorías sobre Dios, porque entonces no vemos a Dios, sino que vemos nuestras categorías. Eso es lo que tiene que morir. Claro, además Dios es algo que no se puede traspasar, que nadie te puede realmente explicar, que es realmente una experiencia a la cual todos estamos convocados. Dios es el lado infinito de todas las cosas. Dios es el lado infinito de este momento, el lado infinito de ti y de mí y de este micrófono y de todo lo que hay aquí en estos momentos, ¿no? Entonces, lo sutil es que Él se está siempre mostrando, pero se está siempre escondiendo en eso que muestra, ¿eh? Porque está escondido justamente en su revelación, porque su inmensidad no puede mostrarse en cada cosa, y sin embargo cada cosa es un destello de esa inmensidad, ¿no? Entonces, cuando eso no es una idea, sino que se convierte en una experiencia, el gozo y la libertad interior y la disponibilidad a vivir lo que sea cambia totalmente, ¿no? Cambia tu polaridad de vida, te dinamiza, ¿verdad? Pero hay una renuncia, y como decías, Javier, hay una renuncia del yo en minúsculas. Claro, pero eso es muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de cuál es la diferencia entre el ego y el yo, podríamos decir que el ego es el yo en minúscula, que acabas de mencionar, ¿no? Yo diría que el ego es una distorsión del yo, o el ego es el yo secuestrado por nosotros mismos, ¿eh? Nosotros nos hemos secuestrado nuestros propios temores, y entonces ese secuestro es el ego, ¿eh? Que vive en la defensa y en la ofensa, ¿eh? Se ofende muy fácilmente porque se defiende continuamente, porque cree, bueno, y es cierto, a ciertos niveles, por supuesto que hay que defenderse, no cabe duda. Hoy en día, con las guerras que están habiendo, la nación también tiene su territorio, por tanto, su contorno, su yo, ¿eh? Pero el yo se convierte en ego también a todos los niveles, personal, nacional, que fuere, político, religioso, cuando ese contorno, porque todos tenemos un contorno, que es ese yo, se constriñe y se vive en estado de ofrenda, en estado, digamos, de posesividad y de prendimiento, ¿no? Cuando lo prendemos, nos congelamos, y ese congelamiento del yo es el ego, digamos, ¿no? ¿Podría existir algo fuera de Dios? No, Dios es, cuando en la Biblia se dice que Dios creó todo de la nada, significa que no hay nada que esté fuera de Dios. Por lo tanto, no sería Dios entonces, ¿no? Claro, no, quería introducir ahora el concepto del mal. Bueno, porque desde esa dualidad, la pregunta que brota desde esa dualidad es: si Dios es omnipotente, ¿por qué hay mal en su creación? Dios no es omnipotente, Dios es. La omnipotencia es un atributo que le atribuimos a Dios desde la criatura, que tiene sus ideas de la omnipotencia. Claro. Por lo tanto, ya es una palabra equívoca, ¿no? Porque en nuestra idea de omnipotencia, el mal no debería existir. Claro, ¿qué es el mal? Es una grandísima pregunta, sí. Bueno, se pueden decir muchas cosas, ¿eh? Pero para no teorizar, porque al final el mal en lo que se nos manifiesta siempre es en forma de dolor, ¿no? O de destrucción, y eso es muy serio, ¿no? Y sobre todo en el momento que estamos viviendo este mal a nivel de, sobre todo, las guerras que están habiendo en estos momentos en el planeta, ¿no? Pero podríamos decir que el mal es no ser, o sea, el mal es lo que impide que seamos, ¿no?
como la oscuridad no existe en sí, la oscuridad es ausencia de luz. No es que haya, la oscuridad no existe, lo que existe es la no luz. Por lo tanto, el mal sería allí donde no hay ser. Bueno, lo que pasa es que esa experiencia de mal la experimentamos como una interrupción, como una amenaza, por supuesto. La lectura mística del mal es que es una oportunidad siempre para un bien mayor. Tolkien, el creador del Señor de los Anillos, tiene unos relatos míticos anteriores al Señor de los Anillos, a la saga, que se llama Silmarillion, que son unos textos como míticos, digamos, ¿no? Donde creo que dice maravillosamente o expresa en forma de relato lo que sería el mal, ¿no? Dice, hay Iono, no sé qué nombre le pone a Dios, pero bueno, el Ser Supremo, que crea otros seres para que canten, ¿no? Y entonces empieza una sinfonía. Entonces, cada uno de estos seres, dioses menores, digamos, entonan su mejor canto. Y hay uno que se dedica a distorsionar, ¿no? Y a molestar, y a ir por su cuenta, y entonces Dios mayor, digamos, bueno, entonces hace que canten con más fuerza los demás, ¿no? Y este mal, este demonio, este diablo, como quiere decir, ese mal, ¿no? Vuelve a poner distorsión en la melodía, ¿no? Y entonces el creador hace que los demás canten con más fuerza. ¿Cuál es el resultado? Que gracias a ese mal aparente, cada vez canten mejor todos, ¿no? Pues por ahí iría la cuestión, ¿no? Entonces, aquello que podría ser una amenaza se convierte en algo beneficioso, ¿verdad? Algo que nos hace crecer. En una oportunidad para crecer, pero claro, hay que atravesarlo. La diferencia es que el bien ya estaría dado y el mal hay que metamorfosearlo, hay que transformarlo. Por lo tanto, requiere mucho más de nosotros, ¿no? ¿Dónde mora Dios detrás de la enfermedad? ¿Dónde se halla? En el proceso de conciencia de aquel que está enfermo, para que tenga la ocasión de escuchar las causas remotas de su enfermedad, las causas inmediatas de lo que le ha puesto enfermo, las repercusiones que en él o en su entorno esa enfermedad se está dando. Por lo tanto, en esa conciencia que permite mirar la enfermedad desde más allá de la enfermedad, hace que la enfermedad, de ser un factor maligno, se pueda convertir en un factor benigno. Y pueda realmente ser transformados, Claro. aunque sabemos que hay enfermedades que son un trampolín, digamos, al fin del cuerpo, ¿no? O al suicidio en algunos casos, claro. Bueno, entraríamos ahora al tema de la muerte, ¿no? Que lo entenderíamos como el mal mayor, ¿no? Pero no, o sea, aquí abriríamos todo gran capítulo sobre la muerte, ¿no? También hace tiempo que lo percibo así, ¿no? Vamos hacia lo que más necesitamos, que es nuestra propia muerte. Si no muriéramos, no trascenderíamos. Si no hubiera muerte, todo sería repetición y sería inacabable, ¿no? Lo que le da valor a la vida es precisamente que hay un término, pero no solo porque hay un término, sino porque la muerte es la oportunidad de un cambio de nivel. La cuestión es que vayamos hacia este cambio de nivel con el máximo de disponibilidad y de conciencia, ¿no? Esto es el gran reto que tenemos, ¿no? Yo creo que se está hablando, Javier, ahora más que nunca, sobre no tanto de la muerte, sino qué hay después de la muerte. ¿Verdad? Claro. Estamos dejando de asumir qué es la muerte, la experiencia de muerte real que nos va a tocar vivir a todos, para poner el foco en lo que hay después. Bueno, depende de si es una huida o es sabiduría, ¿no? Es decir, la muerte es un parto, ¿no? Entonces podemos ponernos bloqueados ante el túnel por el que hay que salir, como salimos cuando atravesamos el útero de nuestras madres, o ponemos la mirada en lo que hay a la salida, ¿no? Entonces cambia totalmente. O sea, yo creo que yo me atrevo a decir que la muerte no existe. Lo que existe es un cambio de dimensión. Ahora bien, como el cambio de dimensión es radical, lo que dejamos acá pues es radical también, ¿eh?
pero lo más fundamental, el anhelo de inmortalidad, digamos, de eternidad que tiene el ser humano, es auténtico. Lo que pasa es que confundimos lo que somos con nuestro cuerpo, y el cuerpo es un vehículo que cuando ha hecho su recorrido, pues hay que tener la sabiduría de identificar cuándo es el momento de salir del vehículo, digamos, ¿no? Claro. O cuando hay una enfermedad, o cuando, bien, pues es el alma da signos al cuerpo, hace toc, toc, hey, que hay que irse, ¿no? Y entonces lo va preparando, ¿no? Y entonces la muerte es un encuentro, o sea, es un encuentro con la eternidad y un encuentro con la profundidad de nosotros mismos. Lo que pasa es que es un paso iniciático, el más radical, tanto como el nacimiento. Igual que cuando nacemos, pues el bebé, y además es de peligro de muerte, porque hay quien no nace o muere la madre al nacer, que esto es bueno, todo un gran puntazo, digamos, ¿no? Bueno, entonces tenemos todo el recorrido de la vida y entonces hay un segundo nacimiento, pero para nacer a lo que viene hay que dejar lo anterior, hay que dejar lo anterior. Y en ese sentido, eso no es ninguna banalidad, porque hay que dejarlo del todo, ¿no? Pero para alcanzar la plenitud de lo que hemos ido gestando en esta vida. Por lo tanto, dejamos para abrazar plenamente lo que estamos llamados a ser, que al final se va a mostrar, digamos, ¿no? Yo siento, Javier, que el camino espiritual aparece tras la experiencia espiritual. ¿Qué supone para el aspirante el antes y el después de la experiencia mística? Bueno, es como para un ciego de pronto ver lo que está ante él, que percibía de algún modo que iba a estar, pero que no sabía, o le hablaban de los colores y no sabía que es un verde, un rojo, un amarillo o una forma determinada, y de pronto ve, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia mística es ver. Y aunque se vuelve a apagar, tal vez, y vuelvas a la oscuridad primera, lo que has visto ya no dejas jamás de perderlo, ¿no? Queda indeleblemente grabado en tu alma, ¿no? Y entonces sigues a las palpentas, ¿no? Sigues a las... en catalán, en castellano, no sé cómo decir. Bueno, sigues en la oscuridad. Sí, en la oscuridad, a tientas. A tientas. Sí, sigues a tientas. Pero habiendo visto las formas y los colores que las formas contienen, digamos, ¿no? Eso yo creo que es totalmente... cambia, es una experiencia fundante, se llama así, ¿no? Porque, como has dicho muy bien, hay un antes y un después. O podría ser lo mismo que una excursión, ¿no? Vas a una cima, están en niebla, no ves nada, de pronto pues las nubes se aclaran, ves la cima, aunque se vuelvan a tapar, ya la has visto, sabes hacia dónde vas, aunque no la veas más, ¿no? Bueno, hay muchas imágenes semejantes a estas, ¿no? ¿Y cuándo dirías tú, Javier, que empieza esa andadura, cuándo se abre ese camino espiritual en el ser humano? Bueno, yo creo que cada cual tiene una edad diferente, ¿no? Un tiempo diferente. Bueno, la existencia misma es nuestro caminar, ¿eh? Eso primerísimo, ¿no? Pero bueno, eso luego tiene que irse revelando o desvelando, ¿no? No hay tiempos para estándar. Cada cual en el momento en que le conviene se produce el desvelamiento, ¿no? Y entonces hay aquella bonita imagen del libro, título del libro de Claudio Naranjo, que habla de el descendimiento de la montaña sagrada, porque le explica que a sus 40 años aproximadamente tiene una semana muy potente, ¿no? Piensa que ya ha alcanzado y justo después entra en una profunda noche oscura entre las cuales muere su hijo en accidente. Sí. Y entonces se da cuenta de que aquello ha sido una anticipación del final para que recorra ahora paso a paso lo que se le ha mostrado antes, para que no pierda la esperanza en los momentos difíciles que va a pasar, porque eso va a formar parte de la ascensión, ¿no? Es que es más, podríamos decir que, y esto es más profundo, ¿no? No solo que ahí está la montaña y que has de hacer el camino hacia la montaña, sino que en cada paso que vas dando, cuanto más profundo y verdadero es, más crece la montaña por la que subes, ¿no? O sea, no es que haya un punto dado, sino que se va creciendo la montaña en la medida que tú la vas ascendiendo. Y cuanto con más cualidad y calidad la recorres, más se despliega la montaña, ¿no?
Yo creo que es algo así. Tú has dicho algo así en relación a la montaña alguna vez, Javier. Dices, cuando tengas esa montaña ante ti y deje de ser intermitente, ves hacia ella, porque tienes que ver desde la montaña, ¿verdad? Bueno, claro, claro. Entonces ese sería el punto, ¿no? Una cosa es ver la montaña y otra es ver desde la montaña, ¿no? Y que sería el momento final, ¿no? O hay atisbos en algún momento en que se te da la perspectiva de todo, pero mientras estamos en esta vida, lo propio es ver hacia la montaña, no ver desde la montaña, aunque pueden haber momentos en que la cima no solo se muestre, sino que veas desde ella. Pero eso no nos conviene mucho, yo creo. ¿Dónde empieza la mística y dónde empieza la locura? Pues Pues en el principio de realidad, absolutamente. O sea, la gran diferencia, evidentemente, es una muy buena pregunta, el signo de que la experiencia que has tenido es auténtica es que te hace capaz para transformar la realidad, más capaz, más libre, más lúcido, más humilde, más disponible para transformar lo real. En cambio, una locura, una alucinación o lo que fuere, te escapas, ¿no? Y te pones al margen, ¿no? Y huyes de la realidad, ¿no? En cambio, el otro te capacita para ser capaz de abrazar cada vez más realidad, ¿no? Porque hay un momento que esta pregunta se lo hacen las mismas personas que han tenido una experiencia mística, ¿verdad? En una primera fase. Y es buen signo, es signo de cordura, es signo de cordura de que se la cuestionen, claro que sí, claro. ¿no? Porque estarían abducidas por la experiencia, que es lo que suele pasar con la locura, digamos, ¿no? Con todo el respeto también, con la locura, porque Dios nos libre de... Por usar una palabra, pero, claro. Es que pero bueno, pero entendemos lo que, o sea, una alucinación o un spote psicótico o lo que fuere, ¿no? Es decir, la gran diferencia es, además, es que cuando hay locura, spote psicótico o lo que fuere, es que la persona no es capaz de asumirlo, de asimilarlo, entonces queda desconectado. En cambio, cuando hay experiencia mística, aunque pueda costar en asimilarlo, pero es personalizante, no es despersonalizadora, ¿no? Ese es otro de los criterios, ¿no? Me gustaría hablar sobre, Javier, el Dios trascendente y el Dios inmanente. El Dios más allá de todo, que sería lo trascendente, el Dios trascendente, resulta ser el Dios más acá de todo, ¿no? El Dios inmanente. Por lo tanto, que aquello que tendemos a proyectar fuera resulte estar en la profundidad de todo, te devuelve a ti mismo, ¿no? Si no hay el peligro de estar ¿no? de esperar una salvación que viene de fuera, de lo más alto, y entonces cada vez que cada vez es inalcanzable, digamos, ¿no? Entonces, pasar del Dios trascendente al Dios inmanente significa sin que deje de ser trascendente, porque cuando decimos trascendente no significa lejano, significa inagotable, inasible, pero no por ello, pero esa inasibilidad al cambiarle, al girarlo y convertirlo, como dices, en el Dios inmanente, resulta estar en la profundidad de todas las cosas, ¿no? Y entonces esta inmensidad, que al mismo tiempo está contenida en la pequeñez de todo, que también es inasible, porque la humildad de todas las cosas también es inasible, no alcanzamos su humildad, la conjunción de más cosas es lo que te hace vivir en la presencia de Dios, ¿no? Que es lo que deseamos, ¿no? Hay una palabra que están utilizando algunos filósofos, en concreto Hermann Rosa, que habla de lo indisponible. Yo sería lo indisponible en una sociedad de la que quisiéramos disponer de todo, ¿no? Dios no se deja disponer, ¿no? No se deja manipular, no se deja contener en nuestras garras, ¿no? Entonces lo indisponible es precisamente el signo de esa trascendencia, pero de nuevo, trascendente o indisponible no significaría inaccesible, sino imposible, porque está latiendo en todas las cosas, ¿no? Y ese latido, que sería en todo caso, en este sentido, la inmanencia de Dios, o sea, la cercanía de Dios, pero una cercanía, de nuevo, que no puedo poseer, ¿no? Sino que me desposee, o sea, eso es lo bonito de Dios, ¿no? Que nos desposee. Claro, no puedes guardarlo para otro instante, es a cada instante, ¿verdad? Esa apertura es constante, permanente, ¿no? Ni para mí, sino que es para todos, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Que las religiones a veces han olvidado, ¿no?
es mi Dios, ¿no? Es un Dios trascendental, pero al final acaba siendo mío. Está en contradicción con lo que estás diciendo, ¿no? Si es mi Dios, ¿no? Es la conciencia, en mayúscula, ¿no? Lo contiene todo, claro. Es la posibilidad misma de la conciencia, ¿no? De alguna manera dejas de apoyarte en tu yo pequeño que decíamos, ¿verdad? En esa delegación que somos, para entender que eso es la causa de todo, que siempre lo ha sido, además, independientemente de tú has sido consciente o no de ello. Entonces dejas de apoyarte en eso y lo que esperas realmente es que te llegue realmente el reconocimiento de algo más grande. Claro, así es absolutamente, ¿no? Pero, o sea, la causa de todo, que continuamente lo está causando todo, para que yo sea cocausación de él también, ¿no? O sea, el ser humano es co-creador de la creación, ¿no? O sea, es prolongación suya. Entonces, eso, ahí quizás vendría también el tema del Dios inmanente, en el sentido de que él, digamos, delega en nosotros la prosecución de esta creación, ¿no? Entonces somos co-creadores. O sea, todo está abierto, ¿no? Y hemos sido creados en esa existenciación de Dios que hemos dicho antes, para posibilitar modos de su manifestación, para posibilitar modos de su irradiación, que es lo que somos cada uno, y por lo tanto somos co-creadores con la creación, con el Dios creador, ¿no? O sea, Él nos crea creadores, ¿no? Existenciadores, posibilitantes de otras existencias, de otros... Bueno, todo eso es muy... entonces nos devuelve, ese Dios de afuera nos está mirando y dice, pero si vosotros sois lo que yo soy, ¿no? Que es lo que dice la Biblia, hechos, creados a imagen y semejanza. Si estamos creados a imagen y semejanza, significa que Él cuando nos mira se ve a sí mismo, y cuando nosotros le miramos nos vemos a nosotros mismos. Claro, eso en un espejo limpio y puro. En un espejo lleno de boñigos como nosotros, pues ahí no vemos nada, ¿no? Entonces, nuestro trabajo interior, ¿no?, es limpiar la superficie del espejo o aplanarlo, ¿no?, para que la imagen no sea grotesca, ¿no?, ni idealizada ni disminuida, ¿no?, ni deformada, sino lo más pura posible, ¿no?, lo más limpia posible, ¿no? Javier, no solamente la religión parece que se interesa por Dios, parece que la ciencia ha empezado a investigar y a querer saber qué es Dios, ¿no? ¿Qué opinión te merece? A ver, durante la Edad Moderna, no antes, porque antes ciencia y religión iban juntas, esto se produce con la modernidad sobre todo, hay un tipo de ciencia que se siente constreñida por una imagen de Dios, y es cierto que hay una imagen de Dios que no le permite a la ciencia hacer su camino, ¿no? Por ejemplo, pues todos los escándalos que se produjeron en la religión cuando Darwin dice que somos descendientes del mono y hace una caricatura de esto, o entonces se entiende que hay una oposición, o cuando Freud necesita ser ateo para indagar en el psiquismo humano y decir que Dios es una nostalgia infantil de nuestra madre, ¿no?, de esta totalidad oceánica que sería la reminiscencia del útero materno, etc. Bueno, estos son caricaturas por ambos lados, ¿no?, porque están en competitividad en el fondo, ¿no?, porque como que si la religión oficial pone un límite a la investigación científica, y en ese sentido es natural que entonces la ciencia se hace atea, porque ahí no le deja avanzar, ¿no? Ahora bien, cuando Heisenberg y otros empiezan a adentrarse en la física cuántica y empiezan a darse cuenta de que aquí hay todo un universo que no tiene nada que ver a la impresión de los sentidos ni al control de nuestra mente que se despliega en un microcosmos tan grande como el macrocosmos, y por lo tanto ese misterio que decíamos antes es la realidad misma, la misma materia que parecía controlable, medible, manipulable, resulta que no lo es. Entonces empiezan a poner en relación con lo que los místicos habían dicho del Dios, claro, no del Dios antropomórfico, evidentemente, ¿no?, sino de esa profundidad última, ¿no? Y entonces es Heisenberg justamente que dice que un poco de ciencia te hace ateo y mucho de ciencia te hace creyente, ¿no? Yo creo que es una expresión muy buena, ¿no? Bueno, pues estaríamos aquí. Yo creo que toda la física cuántica ha roto los tabúes de una ciencia
atea, pero yo creo que el mismo Hawking y otros eran ateos de un Dios antropomórfico, teísta, pero en sus formulaciones más abiertas, el mismo Hawking habla de esa dimensión de misterio, por lo tanto, de eso no se puede ser ateo, es imposible. Si por ateo se indicara el que niega esa inmensidad, porque el verdadero científico sabe que nadamos en esa inmensidad, ¿no? Y entonces, religión y ciencia serían aproximaciones diferentes hacia lo mismo, porque ambas, tanto religión como ciencia, les interesa lo mismo, que es la realidad. Vivir, o sea, son empedernidos buscadores de la realidad. Los místicos son eso, o sea, no son fantasiosos, al contrario, lo que pasa es que ven otras cosas que no sabemos. Bueno, y hoy en día, pues la misma física cuántica incluso no se todavía transmite en los colegios, porque los profesores no saben cómo comunicarla, ¿no? Porque implica un estado de conciencia correlativo a algo que no se puede dominar, ¿no? Y eso resulta ser también espiritualidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está en un momento muy propicio, sin ser ingenuos, para conjuntar ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la neurociencia, ¿no? Claro, la gran pregunta es el cerebro que crea la conciencia, y entonces esto sería un cientificismo materialista que negaría a Dios, o al contrario, es la conciencia la que genera el cerebro y el cerebro solo es un receptor de la conciencia. Y cuanto más investigaríamos el cerebro, más nos daríamos cuenta de una serie de conexiones que alcanzan todas otras regiones de las cuales él solo es un receptor. Bueno, claro, pues todavía hay ciencias de ambas partes, o científicos o sea, todavía hay un cienticismo ateo, si por ateo entiende aquello que podemos dominar y solo eso, pero entonces ¿qué te quedas con una radio con un aparato de radio? O te quedas con la sinfonía de Beethoven, de Brahms o de gongs tibetanos que pasan a través de la radio, pero no son la radio, digamos, ¿no? No está en la conexión eléctrica, aunque es verdad que es la conexión eléctrica lo que hace que eso pueda sonar, ¿no? Bueno, que lo mires de un lado u otro, pues depende de los prejuicios que uno tenga. También hay que comprender de dónde vienen los prejuicios. Yo creo que los prejuicios vienen de cuando una cierta manera de entender la religión ha limitado la investigación y entonces uno siente que eso se lo tiene que sacar de encima, pero cuando de un modo u otro se ha tenido esa experiencia mística, como la debió tener sin duda Einstein, o la tiene, por ejemplo, Franz Capra cuando habla del Tao de la física y ya tiene él como científico una experiencia como físico, yo creo que es donde como percibe los átomos, pero no entendiéndolos, sino como, bueno, que en el fondo sería la experiencia de Buda probablemente en el Sunyata y tal. Entonces de pronto ve las conexiones, ¿no? Y entonces hay mucho por indagar, y en estos momentos hay esta apertura, yo creo, Sí. Es buena esta analogía, ¿eh? Igual que los místicos les costaba explicar lo que habían visto, igual ahora la física cuántica también cuesta ser explicada, ¿no? Es un nivel de conciencia superior, cómo transmite, ¿no? La información a un nivel de conciencia que está por debajo. Y parece que hay una incomprensión y una duda que se abre, ¿no? Justamente porque es difícil transmitirlo, solo eso, ¿no? Solo eso, porque hay que llegar ahí. Bueno, cuando se tiene la experiencia espiritual, en lugar de controlar y pretender que todo quepa en el mar, en el cerebro, pasa lo contrario, ¿no? Uno se dispone para acoger y ese giro, que se llama en términos cristianos conversión, o sea, convertere, un giro de 180 grados, entonces cambia totalmente la perspectiva. Se cuenta que San Agustín iba por la playa y pronto ve un niño que va con un cubo al mar y hace un agujerito y lleva un trocito de cubo a llenar el agujero y va aquí abajo y entonces lo está mirando con mucho cariño y al final se le acerca y dice ¿qué es lo que estás haciendo? Y dice no, pues estoy queriendo poner toda el agua del mar en este agujerito que he hecho. Y entonces él se lo mira con ternura y entonces escucha una voz dentro de sí que le dice pues tú, Agustín, esto lo estás intentando hacer conmigo, estás intentando comprender la Trinidad en tu mente. Es lo mismo que esta criatura queriendo poner todo el agua del mar en ese agujero, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, cerebro productor, reproductor de realidad o generador de realidad. Pues yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Javier, ¿qué es la Iglesia? ¿Y quiénes y qué
forman parte de esa iglesia? La iglesia es la comunidad de comunidades que transmite la memoria de un acontecimiento que fue la persona de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, que de tal manera cambió la vida de los que vivieron con él, que entendió que ahí tenía un mensaje que preservar y que compartir. Entonces es una comunidad en el espacio y en el tiempo. En el espacio, pues porque dentro de la Iglesia Católica menos somos, en fin, los números siempre son muy relativos, pero bueno, parece que nos movemos en el 1.000.000, o sea, 1.300 millones, más o menos, por decirlo así, bueno, es igual, los que seamos, una cuestión de contabilidad, pero decir, por tanto, es una comunidad de comunidades, esto es lo que quiere decir, no es la jerarquía, la comunidad es una extendida en el espacio y extendida en el tiempo. Es una comunidad que se remonta a 2.000 años atrás también, ¿no? Y por lo tanto recoge toda la sabiduría que a lo largo de generaciones se ha ido depositando, y esta sabiduría pertenece a esta comunidad de comunidades, ¿no? Que preserva una memoria y que esa memoria desea, como digo, cultivar y transmitir, ¿no? ¿Por qué Dios nos llama a orar? La oración es el anhelo primordial que todos los seres humanos, y probablemente no solo humanos, plantas y animales, que tienen para conectarse. Plantas y animales, ¿eh? Sí. También ellos de un modo se conectan a su modo, evidentemente. Sí. Es el anhelo de reconexión con el origen, digamos. ¿Es la comunión? Es otra manera de decirlo, sí. Comunión, conexión, apertura, ese tiempo y disposición del corazón, decimos nosotros, para hablar de este espacio más relacional, de conexión con el origen, con la fuente. Y ese anhelo está inscrito en todos los seres. ¿Podemos hablar de diferentes fases en una oración? Sí, claro, y tanto. Hay diferentes fases en el mismo proceso de una hora de oración, se pasan por muchos recorridos en una sola hora de oración, como en una vida de un orante, ¿no? O sea, podríamos decir, esto lo dice Tony de Melo y creo que es muy, muy sabio, lo pone en 4 tiempos, lo he dicho en algún sitio, pero creo que vale la pena recogerlo aquí. Dice, hay una primera fase de la oración que es yo hablo, tú escuchas, el tú de Dios. Segunda fase de la oración, tú hablas, tú Dios, yo escucho. Tercera fase de la oración, ninguno de los dos habla, los dos nos escuchamos. Cuarta fase de la oración, ninguno habla, ninguno escucha, solo hay silencio, porque hay uno. No hay necesidad de escuchar ni de decir, porque ya se está en eso que se habla y se dice, ¿no? Entonces la primera parte es más el reino de la necesidad. Yo expreso lo que necesito pedir o me corcome por dentro y necesitamos vaciar toda la ebullición que hay dentro. Eso es un primer tiempo. Un segundo momento de receptividad donde ya he vaciado, digamos, mi taza de té y puedo recibir su palabra porque hay espacio en mí para acogerla, pero este segundo tiempo podría estar todavía marcado por la expectativa de que me va a decir, o sea, ahí todavía hay un recorrido a hacer. Un tercer tiempo que es simplemente estamos el uno ante el otro mirándonos o escuchándonos, y un cuarto momento ya no hay dos, hay solo uno y por lo tanto hay silencio, ya no hay dualidad, ¿no? Bueno, este recorrido es ascendente, es descendente y yo diría que es permanente también, O sea, incluso en el cuarto estadio hay tiempo también para la oración, para la petición, para el perdón, para el avance, para lo que fuere, para la queja incluso, ¿no? O sea que un estadio no anula el anterior, se sostiene por el anterior, pero se recorre en escala ascendente y descendente. Pretender otra cosa yo creo que nos haría inhumanos. ¿Qué fase es la que más nos cuesta, Javier? ¿Esa fase de renuncia realmente al yo individual y apertura a recibir? Nos cuesta la fase que está justo por encima de nosotros. Nos cuesta la fase en la que todavía no estamos encallados en la anterior. Esa es la que nos cuesta. Claro. Soltar aquella que ya hemos recorrido para hacer un voto de confianza e ir al siguiente. Esa fase es la que más nos cuesta. Ese salto al vacío. Ese salto al vacío, sí. Me gustaría hablar, antes de acabar, Javier, de la noche oscura del alma, que al final
no es una noche, que son varias, No, que no es del semanas. alma, que es la oscuridad del ego a veces, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Hay algunos místicos que hablan también de 3 fases. Bueno, se puede compartimentar más o menos, digamos, ¿no? Eh, o sea, vamos a ver, por noche oscura entenderíamos las fases de transición, donde lo conocido ya se ha recorrido y está agotado, y lo por conocer todavía no ha aparecido, ¿eh? Entonces, en esa transición es donde está la noche, ¿eh? La pérdida de referentes de una orilla a otra del lago, ¿no? Entonces, digamos que hay noches menores y noches mayores, ¿eh? Probablemente noches importantes en la vida haya probablemente una o máximo 2, yo creo que solo hay una noche mayor, ¿eh? Pero en cambio noches menores pueden haber muchas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que por otro lado no se puede forzar a atravesar, ¿no? Hay que dejar que se recorra como un duelo, ¿eh? Los duelos no se pueden forzar, si fuerzas un duelo lo estás distorsionando, ¿no? La noche oscura tiene mucho de duelo, ¿eh? Porque todo duelo es la pérdida de algo muy importante y la dificultad de resituarte ante esa ausencia, ¿no? Bueno, lo bonito de las noches oscuras, que están dichas por diferentes autores, y pues el mayor pues ha sido San Juan de la Cruz, por supuesto, pero lo encontraríamos a su manera en Santa Teresa, a su manera en San Ignacio, a su manera entre los sufíes, cuando hablan de las estaciones, ¿no? del camino sufí. Son tiempos de transición, ¿no? Pero lo que quiero decir es que lo bonito de cuando se habla de la noche es que siempre hay una alba que está esperando. Incluso San Juan de la Cruz diría que ha de decir, o noche más amable que la alborada, o noche que juntaste amado con amado, amada en el amado transformada. Por lo tanto, la noche, que sería un tiempo de dolor, de ausencia, resulta ser el lugar del encuentro, ¿eh? Por lo tanto, la noche también tiene muchas modulaciones o modalidades, ¿no? Claro, el lugar también donde amanece, ¿no? Donde va a amanecer, ¿no? Donde va a suceder esa transición, esa transformación, porque si algo es esta vida, Javier, es transformación constante y permanente, ¿verdad? Así es. Tú has dicho alguna vez, Javier, lo que antes era punto de llegada, ahora es punto de partida. ¿Se ha puesto la humanidad un poquito más exigente? No creo que sea una cuestión de exigencia, creo que es una cuestión de recorrido, de madurez. Nosotros no partimos de cero, somos herederos de todas las generaciones que nos preceden, Claro. por lo tanto es un profundo agradecimiento, no porque seamos mejores, sino porque recogemos su legado y su sabiduría. Y entonces cada generación ha hecho unos aportes que nos permiten hoy comenzar más allá, gracias a que ellos lo recorrieron, ¿no? Pero sí, yo creo que hay una serie de... digamos, el retorno o el emerger de la mística, a mí yo creo profundamente, y sé que hay detractores de esto, que, bueno, pueden pensar de otra manera y no pasa nada, pero para mí el signo es que lo que hace unas generaciones no podía ser entendido, hoy en día comienza a entenderse. No solamente comienza a entenderse, sino que es radicalmente necesario que se entienda, ¿eh? Porque nos va la vida del planeta, ¿eh? Nos va la vida de una civilización que por haber sido construida en el segundo ojo, que es el ojo de la razón y de la racionalización, hemos llegado a un tope que si no se abre con el tercer ojo, con el ojo del espíritu, llegamos al colapso, ¿no? Por lo tanto, necesariamente el punto de llegada tiene que ser punto de partida como salida del momento civilizatorio en el que nos encontramos, ¿no? ¿Cómo ves tú esta sociedad que vivimos actualmente, 2025? Totalmente polarizada, pero no inevitablemente polarizada. O sea, hay muchísimas cosas que tienen que ser recicladas o transformadas, y esto no puede hacerse, desgraciadamente, sin confrontación. O sea, la polaridad izquierda-derecha, noche-día, calor-frío, forma parte del avance, digamos, de nuestra condición, ¿no? Entonces, no hay que temer la polarización, pero no hay que dejarse enganchar por ella, ¿no? Hay que poderla trascender, pero es inevitable. Y además la polarización, cuanto más extremas sean los dos polos, los dos puntos, más espacio hay entre ellos para generar una síntesis superior, ¿no? Entonces es la condición de posibilidad para que los elementos que están en juego sean trascendidos, ¿no? Es lo que dice también otra bella frase que me
gusta mucho de Einstein, ¿no? Ningún problema puede ser resuelto en el mismo estado de conciencia en que ha sido creado, ¿no? Por tanto, el error actual sería resolver en el mismo estado de conciencia, que es lo que pasaría con la lucha entre izquierdas y derechas, o de cualquier tipo, no solo político, sino también religioso, económico, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir en busca de ese otro lugar, ¿no? Y ese otro lugar es aquel que debe empezar ahí donde hemos llegado, ¿no? En relación a nuestros jóvenes, Javier, ¿cómo los acercamos a su parte más profunda? Dándoles un voto de confianza absoluto. O sea, creemos en ellos. Si ven que creemos en ellos, creerán en sí mismos. Si ven que no creemos en ellos, ellos tampoco creerán en sí mismos. Tienen las herramientas, han nacido y han escogido nacer en el tiempo en el que están para ser guerreros de luz del tiempo en el que han nacido. Por lo tanto, confiar profundamente en ellos. Darles los elementos que nos pidan o que tengamos, pero sin agobiarnos ni sin agobiarles, ¿no? Javier, ¿qué es Dios para ti? Todo el camino hacia el todo, el camino en el todo, la condición de posibilidad de mi propia existencia, de la existencia de todas las cosas, de nuevo, de este mismo instante. Dios es el origen que siento que me hace ser, y que cuando estoy desconectado, pues estoy totalmente dislocado, y cuando conectado, pues vuelvo a estar de nuevo en la fuente, ¿no? En la fuente que me hace emanar, en la fuente que posibilita que pueda entregar lo mejor de mí mismo, digamos, ¿no? Y reconocer en los demás lo mejor de sí mismos, porque son transparentes de esa fuente de la que brotan, ¿no? O sea, la condición de posibilidad para el gozo, la alegría, la paciencia, la empatía, la reconciliación, ¿no? Esa llamada, Javier, en tu caso fue de muy joven, ¿verdad? ¿Has explicado alguna vez? Sí. Pero fue irrevocable. Bueno, ahí estamos, caminando hacia ello. O sea, lo que hemos dicho antes de la montaña, ¿no? De la cima, ¿no? La cima fue presentada al comienzo para luego recorrer todos los valles y barrancos que hay hasta ella, ¿no? Y, Javier, te quería agradecer. Tenemos una entrevista con Javier Meloni en este canal, lo podéis ver. Aquella entrevista, después de la entrevista tuvimos otra entrevista, y aquí no practicaste la palabra, sino que practicaste el silencio. Quizás yo hablé un poco más. Te quería agradecer ese silencio, porque ese silencio fue una apertura, fue una generosidad, fue una entrega también, un silencio que fue una entrega. Y lo recuerdo perfectamente, ese don que tienes tú del silencio, y lo guardo perfectamente. Entonces, nunca me extraña cuando te oigo hablar y pienso, Javier tiene el don del silencio porque tiene el don de la palabra, y al revés, tiene el don de la palabra porque tiene el don del silencio. O sea que gracias por aquel silencio. Pues si quieres ahora mismo lo podemos volver a compartir.